Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 14 al 20. Y dice así la palabra del Señor. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, lea bien como le dijo. Y les dijo, intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado una copa, después de haber dado gracias, dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Dice el contexto de Mateo capítulo 26, versículo 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Cierra un momentito sus ojos. Padre amado, esta mañana estamos aquí tu pueblo delante de ti. Jehová, queremos rogarte que en el nombre de Jesús, con lazos de amor cautives nuestra mente, cautives nuestra alma, cautives nuestra atención, Señor, y que tu Espíritu Santo nos hable y nos ministre en esta mañana. Háblanos tú, oh Jehová, conforme a tu preciosa voluntad. En el nombre de Jesús. Y amén. Puede sentarse. La Santa Cena, hermanos, es uno de los mandamientos que Jesús dejó a su iglesia. Y el significado de la Santa Cena, pues es un significado bastante especial e importante para todos los nacidos de nuevo. A ver, ¿cuántos nacidos de nuevo hay en este lugar? Gloria a Dios. Sin embargo, hoy no vamos a estudiar la Santa Cena bajo el concepto teológico tradicional, que normalmente cada vez que vamos a tomar la Santa Cena se explica un pedacito momentos antes de participar de la Cena del Señor, sino que hoy vamos a estudiarla como un evento importante de intimidad y comunión entre los discípulos. A ver, ¿cuántos discípulos hay en este lugar? Entre los discípulos y Jesús. Como vamos a ver en el transcurso de esta enseñanza, hermanos, Jesús tomó a sus discípulos para celebrar la Pascua, previo a que sucedieran algunos cambios importantes que iban a suceder después de esa noche de Santa Cena. Iban a haber grandes cambios que estaban a poco tiempo de experimentar aquellos discípulos. Vamos a estudiar también cuáles fueron las reacciones que tomaron aquellos discípulos ante esos cambios. Hoy, en una palabra profética, el Señor nos hablaba de eso cuando Él decía que Él tenía planes para nosotros este año. A ver, ¿cuántos quieren que Dios tenga planes para su vida este año?
Yo sí quiero que Dios tenga planes para mi vida, además de los planes que personalmente me he trazado, así como lo decía la profecía. Ahora, antes de que esos cambios derivados de esos planes que Dios tenía con aquellos apóstoles, con aquellos discípulos, Jesús se los lleva a un momento de intimidad, a un momento, hermanos, de comunión. La Santa Cena fue instituida dentro del cristianismo, dentro del contexto de la fiesta judía de la Pascua. Esta fiesta judía de la Pascua rememoraba el hecho histórico de cuando los judíos fueron sacados de Egipto, fueron liberados de la esclavitud de Egipto y fueron sacados a libertad. Por supuesto, esa fiesta de la Pascua incluye elementos muy importantes que va a ser parte de lo que vamos a estudiar en esta mañana. Como por ejemplo, incluía la cena de un cordero, incluía el comer panes sin levadura, incluía la dedicación de los primogénitos para Dios. Vamos a hablar un poquito de cada una de esas cosas. Dentro del contexto de la Pascua viene el Señor, le habla a sus discípulos y les dice que preparen, les da instrucciones, les dice a qué lugar tienen que ir a preparar la Pascua o el lugar donde iban a celebrar la cena pascual. Y viene el Señor y se los lleva en intimidad. Note usted, hermanos, que no se llevó a un montón de personas. Aquí no se aplicaba aquella porción, por ejemplo, donde aquel rey o aquel hacendado viene y su hijo se iba a casar y manda a avisar por todas las encrucijadas de las calles que vayan, porque están invitados a que vayan a la casa a cenar. Ahí era para cualquiera, era para todos, pero para esta cena pascual no era así. Es más, si usted se va y me hace el favor de acompañarme al libro de Éxodo, al capítulo número 12, usted se va a encontrar ahí, hermanos. Ahí nos habla precisamente de la institución de la Pascua. Y esa institución de la Pascua, que incluía el sacrificio de un cordero pascual y el comer ese cordero que estaban sacrificando, era una situación familiar. Es decir, cada casa paterna ahí de los israelitas, cada quien agarraba un cordero, lo sacrificaba y hacía su cena pascual. ¿Para quién? Para los miembros de la familia. Era para ellos. Por eso cuando Cristo Jesús se lleva a sus apóstoles, nota, hermanos, que no les dijo, miren, invitan a sus esposas. No, al menos ahí no aparece, aparece que con los apóstoles. No les dice, miren, inviten a cualquiera ahí en la calle, porque hoy voy a hacer mi última cena aquí con todos ustedes y que venga todo el que... No. Él invitó únicamente a los íntimos de él. Invitó únicamente a aquellos que tenían una comunión bien estrecha con él. Invitó a aquellos que eran su familia. Hermano, pero si esos no eran su familia, amigos. Escuche, llega un momento en que dentro de la multitud se oye la voz de una mujer que dice, bendito los pechos de la mujer que te amamantaron. ¿Y qué le contesta Jesús? ¿Y quién es mi madre? ¿Y quién mis hermanos? ¿Y qué contestó Jesús?
Ah, bueno. Entonces, hermanos, aunque ciertamente Jesús tenía hermanos y hermanas carnales, es decir, hijos de su misma madre y el padre terrenal, pero él en ese momento estaba invitando a su familia, porque su familia en ese momento eran los apóstoles, y él los estaba invitando para que participaran con él en esa cena pascual. Ahora, ¿qué quiere decir eso, hermano? Quiere decir, a ver, ¿cuántos de aquí están invitados hoy a la Santa Cena? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que usted es familia de Cristo, hermano. Yo pensé que le iba a dar un aplauso al Señor, que iba a levantar sus manos así y le iba a decir: gracias, Jesús, gracias por haberme hecho de tu familia. Bueno, regresemos a lo que estábamos hablando. Entonces, fíjese que la palabra Pascua significa pasar por alto. ¿Y qué significa o cómo se aplica eso de pasar por alto? Significa perdonar. Es decir, que la fiesta de la Pascua, cuando fue instituida, llevaba algo más allá que la liberación de aquel pueblo de Israel. Iba algo más allá de la última noche de esclavitud del pueblo de Israel, sino que el mensaje que llevaba implícito en ello era que no solamente iban a ser liberados de esclavitud, sino que iban a ser pasados por alto los pecados de aquel pueblo e iban a ser liberados y perdonados esa misma noche. Ahora, ¿a quiénes perdonó Dios la vida? De sus primogénitos. Porque cuando usted lea en el capítulo 12 de Éxodo, se da cuenta de que el Señor habla a través de Moisés y le dice: mira, esta noche va a venir el destructor a la tierra de Egipto. Va a pasar por toda la tierra de Egipto. Va a pasar visitando de casa en casa. Y va a destruir a todos los primogénitos, sean humanos o sean animales. Van a ser destruidos. Y entonces yo me imagino al pueblo de Israel, y entonces nuestros primogénitos, y le dice el Señor: pero miren ustedes, hoy, y aquí viene lo precioso de la figura del Cordero Pascual, porque le dice: van a sacrificar un cordero, van a agarrar un cordero de un año, sin tachas, sin manchas, sin imperfecciones, lo van a observar durante 4 días, lo apartan el día 10, lo van a observar 4 días, y el día 14 del mes de Aviv, que ahora se llama el mes de Nisan para los judíos, y es el primer mes del calendario judío, es decir, el 14 día de Nisan, ese día van a sacrificar a ese cordero. Pero de ese cordero no se va a desperdiciar nada, porque con la sangre de ese mismo cordero que ustedes se van a comer, con esa sangre se la van a aplicar en los postes de las puertas, en los dinteles de las puertas, van a estar pintados con la sangre del cordero, y cuando pase el destructor, donde mire que hay sangre, ahí va a respetar y no va a tocar absolutamente nada. Es decir, que esa figura de la Pascua, hermanos, también nos está hablando que conlleva no solamente una liberación, no solamente perdón, sino que conlleva también que hay una cobertura. Conlleva también que hay una protección. Ese elemento de la Pascua consideraba por lo menos cuatro elementos. El primero era el sacrificio del cordero. Cuando Jesús invita a sus apóstoles, él mismo, hermano, les dice que tienen que participar con él de esa cena pascual
previo a que él lo capturen, previo a que él sea encarcelado, previo a que él sea llevado a la cruz. Jesús les estaba anunciando, miren, así como es la Pascua judía, ahora va a haber el sacrificio de un cordero, pero no va a ser una oveja, no va a ser un macho cabrío, no va a ser nada de eso. Va a ser el Cordero de Dios que de verdad quita el pecado del mundo. Aleluya. El segundo elemento, hermanos, es que cuando se hizo la cena de la Pascua, la primera cena de la Pascua, Dios pasa por alto los pecados. Posteriormente viene el Señor y le da a Moisés las leyes, y dentro de esas leyes ya se instituye formalmente la Pascua, se instituyen formalmente los sacrificios. Pero oiga eso, cuando usted va a la carta de los Hebreos, la carta a los Hebreos le dice que la sangre de los machos cabríos en ningún momento podía quitar los pecados. La sangre de los machos cabríos, aunque si bien es cierto que era lo que hacía, cubría los pecados, pero no los borraba, no los quitaba. Pero el Señor Jesús les anunció, como leímos en Mateo 26, 27, que era necesario que ese cuerpo de Jesús fuera sacrificado, porque a través de ese cuerpo iban a ser perdonados nuestros pecados, e iban a ser borrados, e iban a ser desaparecidos, y ya no iban a existir nunca jamás. El tercer elemento que conlleva la Pascua es una cena. Pero si usted lee ahí en el capítulo 12 de Éxodo, les dice Moisés que iban a comer también panes, pero los panes iban a ser sin levadura. Y si usted lee, vamos por favor, creo que es 1 Corintios 5, 7. Primera de Corintios 5, 7 dice la palabra: limpiad la vieja levadura para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Recuérdese que la levadura es figura del pecado. Cuando Moisés le habla a aquellos judíos, aquellos israelitas, y les habla que la Pascua, la cena pascual, incluye el comer panes sin levadura, les estaba diciendo, recuérdese que los panes de una u otra manera no solamente hablan de Cristo, sino que dice que nosotros también somos masa nueva, pero que no debemos tener levadura. ¿Por qué? Porque la levadura leuda la masa, contamina la masa. Es decir, la levadura como figura de pecado, lo que nos está diciendo es que para poder participar de la cena del Señor es necesario no tener pecado. Ahora, ¿quién de nosotros podría participar de la cena del Señor si todos nosotros en algún momento hemos pecado? Sin embargo, cuando nuestro Cordero de Dios fue sacrificado, ese Cordero de Dios quitó de nosotros el pecado, y ahora ya no hay levadura en nosotros. Pero incluso la misma palabra nos enseña que cuando alguien, por cualquier razón que sea, se encuentra levadura en esa persona y peca, dice la palabra que tiene abogado en el cielo a Jesucristo el Santo, sentado a la diestra del Padre, que puede interceder por nosotros para que perdonen nuestros pecados. Si nos acercamos con sinceridad de corazón a pedir perdón, y así podemos participar de la cena del Señor. A ver, ¿cuántos de los que están aquí quieren participar de la cena del Señor esta mañana? Preparemos nuestro corazón y quitemos toda levadura. Un cuarto elemento era el que estábamos platicando.
la protección de la vida de los primogénitos. ¿Para qué se instituyó esa cena pascual? ¿Para qué se aplicó la sangre en los dinteles y postes de las puertas? Era para proteger la vida de los primogénitos. Cuando el destructor pasó, hermanos, en aquella primera cena pascual, pasó de casa en casa. Toda aquella casa que tenía la sangre del cordero, no hubo ningún muerto ahí. Pero ni siquiera una ovejita, ni un caballo, ni una vaca, ni un perrito, nada se les murió, hermanos. Mientras en los egipcios había una tremenda mortandad. ¿De qué nos habla esto, hermanos? Esto nos habla de la cobertura que nos da la sangre de Cristo, de la protección que nos brinda la sangre de Cristo cuando es aplicada a nuestras vidas. O sea, que cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús y su sangre es aplicada en nuestra vida, ¿qué es lo que eso hace, hermanos? Protege la vida de todo aquel que está rociado con la sangre del cordero. A ver, ¿cuántos de aquí están rociados con la sangre del cordero? Deje su mano derecha levantada y vamos a confesar: la sangre de Cristo me da protección. ¿Lo cree? Amén. Entonces, hermano, sucede que el Señor invita a sus discípulos, hacen la cena pascual y posteriormente, recuérdense que eso fue un día antes de que fuera sacrificado el Cordero de Dios. Porque así como en la Pascua, hermano, oiga esto, así como en la Pascua, al Cordero lo apartaban en el día 10, lo observaban durante 4 días para estar seguro que no estaba enfermo ni tenía nada malo, y en el día 14 lo sacrificaban. Jesús fue sacrificado en la cruz el día 14 de Nisan para cumplir con todo y ser verdaderamente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando ya entramos al cristianismo, entonces sucede, hermanos, que en el cristianismo ya no se celebra la Pascua. Los cristianos ahora celebramos la Santa Cena, porque la Santa Cena vino a sustituir en el cristianismo la cena pascual del Cordero Pascual. ¿Estamos bien? ¿Me entienden hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Amén? Muy bien. Ahora, esa Santa Cena, hermanos, fue aprovechada por Jesús para hacerle algunos anuncios a sus discípulos. Le dicen: miren, mis amados discípulos, él les llamaba apóstoles. Miren, mis apóstoles, vamos a tener esta cena pascual, pero les anuncio que van a venir algunos cambios. Les anuncio que dentro de los planes de Dios van a ocurrir algunas cosas que ustedes todavía ni se lo imaginaban. Y en esta cena, que va a ser la última cena que vamos a tener terrenalmente, les dice el Señor: ustedes van a salir preparados para los cambios que están por venir. Jesús les anuncia, como ya lo leímos, que iba a ser capturado, que iba a ser torturado, que iba a ser asesinado. Aunque, como Jesús dijo: a mí nadie me quita la vida, yo doy mi vida por el rescate de muchos. De tal forma que el diablo estaba pensando: lo maté. Caifás, Ananías y todo su montón de personas que lo acompañaban decían: lo matamos. Los demonios, el diablo y todo el mundo decía: lo matamos.
Pero en realidad Jesús lo que dijo fue: me sacrifiqué por el rescate de muchos, y por eso nosotros hoy estamos aquí, hermanos. Jesús les anuncia que iban a ser puestos a prueba para ver qué tan fieles eran a Él. Si vamos a Mateo 26:31, aunque voy a empezar a correr porque quiero tener tiempo suficiente para que podamos celebrar con amor esa Santa Cena. Mateo 26:31 le dice: entonces Jesús les dijo: esta noche todos vosotros os apartaréis por causa de mí, pues escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. El Señor se los había anunciado. ¿Y qué dijeron los discípulos? El primero que habló fue fue Pedro, y le dijo a Jesús: no, Señor, no va a ser así, yo mi vida voy a dar por ti. Y después dice la palabra que todos los demás discípulos dijeron: sí, yo también, mi vida voy a dar por ti. Sí, yo también. Estaban siendo puestos a prueba. Y el Señor se los había anunciado. Es más, no solamente se los anunció, sino después se los lleva al Getsemaní, porque se los lleva para darles otra lección. Se los lleva para orar con Él. Sin embargo, usted conoce ya todo el resto de la historia. Señor Jesús regresa después de estar orando, los deja a ellos solos orando. Le dice: espérense aquí, yo voy a ir a orar. Una porción de la palabra dice que estaba como a un tiro de piedra. Agárrese una piedra, tírela, y en promedio la va a aventar unos 10 metros adelante. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús estaba como a 10 metros de ahí, de donde ellos estaban. Ahí estaba orando. Y Jesús estaba orando intensamente. Usted lo recuerda, su sudor caía como gruesas gotas de sangre. Y cuando Jesús regresa con los discípulos, en lugar de encontrarlos orando, los encuentra roncando. Los encontró durmiendo y les dice: no pudieron orar conmigo ni siquiera una hora. Levántense, oren, porque ya vienen. El Señor les quería enseñar a estos discípulos que en este nuevo ciclo tenían que aprender a orar solos, sin que Él estuviera a la par orando. Y todavía sí se lo llevó y se quedó como a 10 metros. Y no aprendieron la lección. Lección que después les iba a doler bastante no haberla aprendido. Después, usted ya sabe lo demás. Llega Judas con los soldados, apresan a Jesús, lo llevan, lo juzgan, lo crucifican, es enterrado. Jesús resucita, y después de resucitar, todavía viene Jesús y les habla del último cambio que le espera para aquellos apóstoles, para aquella iglesia. Y les dice, antes de su ascensión al cielo, usted lo puede leer en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 18, y les da la gran comisión y les dicen: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que cree y sea bautizado será salvo. A quienes ustedes impongan las manos serán sanados, etcétera, etcétera. De aquella santa cena, hermanos, de aquella comunión, de aquella intimidad con Jesús, el Señor los estaba preparando, porque venían planes de Dios para esas personas. Venía un cambio de parte de Dios para esas personas. Pero los cambios nunca son bien aprovechados si no estamos preparados para hacerle frente a esos cambios. ¿Qué sucedió después de eso? Bueno,
después de la Santa Cena? Se suponía que el Señor les había advertido, les había profetizado, les había dicho lo que iba a pasar. Sin embargo, después de esa Santa Cena aparece uno, hermano, que traiciona a Jesús, como el caso de Judas. Eso quiere decir que aunque el Señor quiera tener intimidad, hay algunas personas que no aprovechan la intimidad con el Señor. Y se paga caro cuando no se aprovecha la intimidad con Dios, porque se puede traicionar a Jesús, como Judas traicionó a Jesús. Otros abandonaron a Jesús. Aquellos que secundaron la moción de Pedro y que dijeron: no, Señor, yo me quedo, yo te defiendo y hasta mi vida voy a dar por ti. Fueron los primeros que salieron corriendo, hermano. Fueron los primeros que salieron huyendo, dice la palabra. Pero habían estado en la intimidad con Jesús. Habían estado en la Santa Cena con Jesús y sin embargo salieron huyendo, lo abandonaron, lo dejaron solo. Aquel Pedro que dijo: yo, Jesús, mi vida doy por ti. Lo más que pudo hacer en esa noche fue sacar su espada. Quiere decir que a pesar de que Pedro andaba con Jesús, todavía no había dejado por un lado algunas costumbres. Todavía andaba armado, hermano, cargaba su espada. Pero ¿para qué usó su espada? ¡Shum! Le vuela la oreja a uno de los soldados romanos. Y después de eso, desaparecido Pedro. Ni tan desaparecido. Porque si usted va siempre a Mateo 26, pero en el versículo 58 dice la palabra, desde 57 leamos: y los que prendieron a Jesús le llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Verso 58, y Pedro le fue siguiendo de lejos. Solo quiero leer hasta ahí. Pedro, en la Santa Cena con Jesús, Pedro tan interesado en saber quién era el que iba a traicionar a Jesús. Pedro, el que estaba sentado, estaba el Señor, estaba Juan, luego seguía Pedro. El Pedro que le dice a Juan: pregúntale al maestro quién lo va a entregar. Ese mismo Pedro, hermano, que le juró que iba a morir junto con Jesús. Ya cuando vio la cosa color de hormiga, mejor de lejito se ven los toros, dijo él. Y de lejos se puso a seguir a Jesús. Yo no sé qué actitud pueden tomar o han tomado algunos de los que están escuchando este mensaje cuando las cosas se ponen difíciles. Cuando parece que el Evangelio y los principios del Evangelio están siendo atacados, están siendo puestos a prueba en nuestra vida, no sé qué actitud toman. Algunos habrán salido corriendo y dicen: no, en realidad el Evangelio cuesta mucho, mejor me dar una vuelta al mundial. Otros dicen: no, si así es el Evangelio, es muy sacrificado, mejor se van huyendo. Otros dicen: no, si así es el Evangelio, no, yo prefiero mejor de lejos. Hermano, mire, hemos visto que usted ya tiene muchos años de estar viniendo a la iglesia, que usted ya tiene mucho conocimiento en el Evangelio. ¿Por qué no viene al discipulado y se convierte en un discipulador? No, hermano, no, hombre, no. Yo no sirvo para eso. Y empieza a buscar un montón de pretextos. Porque muchos prefieren seguir de lejos a Jesús. Porque para seguir a Jesús de cerca hay que ser esforzado y valiente. El problema, hermanos,
es que seguir de lejos a Jesús, sobre todo cuando hay cambios en tu vida, sobre todo cuando están sucediendo cambios, incluso que tú no quieres que sucedan, pero están sucediendo cambios en tu vida y estás siguiendo de lejos a Jesús, es un peligro muy grande. Porque cuando Pedro se queda de lejos viendo a Jesús, ¿se recuerda usted que algunas personas se acercan a Pedro y le dicen: ah, tú eres de ellos? No, ¿cómo van a pensar? No, hombre, si hasta tu forma de hablar es como la de él. Y dice la palabra que hasta se puso a maldecir y a negar a Jesús cuando el gallo le cantó. Y dice la palabra que cuando el gallo le cantó, Pedro se dio cuenta de lo que había hecho. Y dice la Biblia que se puso a llorar muy amargamente. Por eso el Señor, hermanos, ahora que estamos empezando un nuevo año, ahora que hay nuevos retos, ahora que hay nuevos planes, ahora que hay cambios, ahora, hermano, que Dios tiene planes para tu vida, al igual que tú tienes planes para la tuya. El Señor te dice: examínate cómo estás y cómo me estás siguiendo, porque hay peligro si me sigues de lejos. Otros le siguen, hermano, pero sin convicción. Acompáñeme a Marcos, capítulo 14, versículos número 51 y 52. Dice la palabra: cierto joven le seguía, vestido solo con una sábana sobre su cuerpo desnudo, y lo prendieron. Pero él, dejando la sábana, escapó desnudo. Miren, entonces hay otros que le siguen, pero le siguen sin convicción. Ese joven, sin duda alguna, aunque él no le había dicho a Jesús: yo te voy a seguir hasta la muerte si es necesario, pero por lo menos siguió a Jesús todavía más de lo que lo siguió Pedro, pero sin convicción. Cuando se llegó el momento: ajá, tú eres un seguidor de este, ¿qué hizo? Salió corriendo, hermano. El que tenga oídos para oír, que oiga. Hay un pequeño grupo representado por un hombre, Juan, que son de los que se atreven a seguir a Jesús, aún hasta donde parece que la cosa es más peligrosa. Acompáñeme al Evangelio de Juan, capítulo 18, verso 15. Dice: y Simón Pedro seguía a Jesús, y también otro discípulo. Solo que ya vimos en el otro contexto que Pedro lo seguía, pero de lejos. Pero este otro discípulo, que es Juan, dice: este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús hasta el patio del sumo sacerdote. Juan se atrevió, hermanos. Ahora, mire, yo no sé qué pasó. Porque, ¿por qué a Juan? Por favor, póngale atención a esto. ¿Por qué a Juan, que iba pegadito con Jesús y lo iba siguiendo, por qué a él no le dijeron: ajá, tú eres uno de esos? ¿Por qué no lo acusaron? ¿Por qué no le dijeron: ajá, a ti también te vamos a llevar a la cruz juntamente con tu maestro? Porque él no tuvo miedo, hermano. Él anduvo, amaba tanto, porque así lo dice la palabra, amaba tanto a Jesús que se le pegó, hermano, se le pegó hasta el mismo patio de la casa donde lo iban a juzgar.
y no tenía pena que le preguntaran si él era de Jesús. Es más peligroso seguir a Jesús de lejos que seguirlo de cerca. Porque a los que están siguiendo a Jesús de lejos, le salen acusadores, le salen detractores, le salen problemas. Pero cuando tú estás siguiendo a Jesús de cerca, la sangre del Cordero te protege, la sangre del Cordero te asegura, la sangre del Cordero. Y hay otros que aún se atrevieron a seguir a Jesús hasta la cruz. Puede usted leer en Juan capítulo 19, del versículo 25 al 26, y dice la palabra: por eso los soldados hicieron esto. Y junto a la cruz, oiga bien, y junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofás, y María Magdalena. Oh, solo mujeres, hermano. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que también estaba ahí cerca, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Mire, hermano, qué tremendo, aquí hay una enseñanza tremenda. Porque aquí podemos ver, hermanos, que muchas veces las mujeres son más valientes que los hombres para seguir a Jesús. 4 mujeres, menciona la palabra, siguieron a Jesús hasta el mismo pie de la cruz. Y de los 12 discípulos, solo uno estaba ahí junto a Jesús. ¿Y por qué estaba ahí junto a Jesús? Porque dice: y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba. Oiga, hermano, si tan solo esto saca usted esta mañana de esta prédica, yo creo que su vida puede cambiar bastante, al igual que espero que cambie la mía bastante. Tanto amaba Juan a Jesús, que Jesús lo amaba tanto también a Juan, que no se separaron, ni hasta en la muerte física de Jesús se separaron. Ahí estaba Juan, al pie de la cruz. Ahora, ¿y qué pasó con todo esto, hermano? Bueno, de todos aquellos que fueron a la Santa Cena, que tuvieron comunión con Jesús, que ya vimos las reacciones que tuvieron, el problema o el asunto principal es que la actitud que tomen les va a determinar a muchos lo que puede pasar en el futuro. Por ejemplo, aquel que traicionó a Jesús, aquel que lo vendió por 30 monedas de plata, se fue a matar, se fue a colgar de un árbol. Unos se matan. Aquellos que traicionan a Jesús, algunos literalmente se suicidan, otros se matan espiritualmente, porque aún cuando el Espíritu Santo les habla no le hacen caso y empiezan a contristar el Espíritu y siguen sin hacerle caso, hasta que hacen que el Espíritu Santo se vaya apagando, hasta que esté como un pábilo humeante, dice la palabra. Y si ni aún así le hacen caso, apagan completamente al Espíritu. Y dice la palabra: ay de aquel que tenga por inmunda la sangre del Cordero de Dios. De los que abandonaron a Jesús, hermanos, unos se regresan a su casa decepcionados.
Pueden buscar usted en Lucas 24:13. Ahí van aquellos dos discípulos camino de Emaús. Pues sí, sí, hombre, yo pensé que Jesús iba a ser realmente el profeta. Sí, pero bueno, nos equivocamos. Y bueno, iban tristes, deprimidos, tal vez defraudados. Ahí van caminando rumbo a Emaús. Y sabe que así le pasa a muchas personas cuando están en Cristo y no han aprovechado la intimidad con Dios, que cuando sienten van camino rumbo a Emaús. Hay otros hermanos que regresan a las antiguas actividades que tenían, como Pedro. Usted puede leer en Juan 21:3 que viene Pedro, hermano, y le dice a los discípulos. Simón Pedro le dijo: me voy a pescar. Y ellos le dijeron: bueno, nosotros también vamos a pescar contigo. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Entonces hay otros que tampoco, de los que salieron huyendo, hay algunos de los que salieron huyendo que dicen: bueno, mejor me regreso a lo que tenía antes de venir a Cristo. Mejor me regreso a hacer lo mismo que tenían antes. Pero ¿sabe qué? ¿Cuál va a ser el problema? Que ya no van a lograr pescar nada ahí, porque ya no son de ahí, ya no son del reino de las tinieblas, ahora son del reino de la luz. No tienen nada que ir a hacer a buscar allá. Sin embargo, algunos se regresan. Otros hermanos tienen un punto de vista negativo, como aquellos dirigentes religiosos que llegaron y le fueron a decir al gobernador: mira, nos acordamos que cuando todavía vivía este Jesús, dijo que si lo mataban al tercer día iba a resucitar. Mejor poné guardias ahí porque no vaya a ser de que pase algo raro. Y de todos modos pasó algo raro, porque Jesús resucitó y se levantó y en la tumba no se quedó. Aleluya. Sin embargo, aquellos líderes religiosos, hermanos, vinieron y ¿qué explicación dieron? Hasta llegaron a sobornar a los soldados y le dijeron: ¿saben qué? Le van a decir al gobernador que se quedaron dormidos y que de noche vinieron unos ladrones, movieron la piedra y se robaron el cuerpo de Jesús para decir que había resucitado. ¿De qué nos habla eso? Nos habla, hermanos, de que hay algunas personas de que probablemente le dicen sí a los cambios, pero sí, Señor, yo estoy de acuerdo. ¿Siempre qué? Sí, Señor, está bueno, voy a aceptar el reto, pero con mis condiciones. Otros esperan que todo siga igual, hermano. Aquellas mujeres que llegaron al sepulcro e iban a ungir el cuerpo muerto, el cuerpo físico muerto de Jesús. Ellos pensaron que todo seguía igual. Pensaron que ahí iba a estar el cadáver, pero cuando llegaron, ya no estaba ahí el cadáver, porque Jesús había resucitado. Pero eso sí, tenían su corazón abierto a que Jesús les había dicho que iban a resucitar. Y cuando ellas salen, se les aparece Jesús y le dicen: soy yo, he resucitado. No me toquen todavía, porque todavía tengo un cuerpo glorioso, todavía no. Eso nos habla, hermanos, de aquellos que dan oportunidad a los cambios que vienen a su vida para tomarlo de una forma positiva. Otros no creen nada, hermanos. ¿Se recuerda usted de Tomás? Y eso que había estado en la Santa Cena, y eso que escuchó lo mismo de los demás discípulos. Y cuando Tomás estaba ahí, regresan los dos de Emaús y miren, y Jesús resucitó y se nos apareció en el camino, se fue con nosotros, entró cuando partió el pan, y le cuentan toda la historia. Y Tomás: nah, ustedes me quieren engañar. Entran las mujeres: mira,
Jesús resucitó, fuimos a la tumba, ahí el cuerpo ya no estaba, se nos apareció un ángel, nos dijo que había resucitado, luego se aparece Jesús resucitado, el Señor resucitó y Tomás, nah, ustedes me quieren engañar. Eso nos habla, hermanos, de que hay personas de que aunque les testifiquen, a pesar de que estuvieron en comunión, en intimidad con Dios, a pesar de que les testifiquen que Jesús había resucitado, a pesar de que escuchen una prédica, a pesar de que les lleguen a dar una palabra profética, a pesar de todo eso, siguen con su lema, hasta no ver, no creer. El problema es que se van a quedar con su lema, porque la palabra dice que no es por ver, sino es por fe. Hay algunos hermanos que tienen la oportunidad de arrepentirse, de recibir misericordia de Dios y hasta un ministerio como Pedro. ¿Se recuerda usted? Y en el capítulo 21, cuando el Señor llama aparte a Pedro, Pedro, ven, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero, apacienta mis corderos. Después, como con duda, le pregunta, Señor, Pedro, ¿me amas? Señor, ya te dije, tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejas. Y a la tercera vez, Pedro, ¿me quieres? Y se vuelve a poner triste Pedro, como aquella tercera vez cuando negó al Señor y el gallo le cantó. Como se había dicho Pedro, otra vez me cantó el gallo por tercera vez, porque por tercera vez me preguntan. Solo que ahora ya no me preguntó, ¿me ama? Ahora me pregunta, ¿me quieres? Y Pedro ya ni siquiera le contesta eso, le dice, Señor, tú lo sabes todo. Y el Señor le vuelve a decir, apacienta a mis corderos. Y le da la profecía del ministerio que le esperaba a Pedro. Pedro, cuando tú eras joven, ibas a donde tú querías. Te vestías y te ponías lo que tú querías. Pero cuando seas viejo, otro te vestirá y otro te llevará aún a donde tú no quieras ir. Le estaba hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo iba a vestir como fuera la voluntad de Dios. El Espíritu Santo lo iba a llevar a donde fuera la voluntad de Dios. Y Pedro cumplió con aquel llamado precioso que le hizo el Señor. Tuvo la oportunidad todavía de alcanzar misericordia. Y hay otros hermanos que creen que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, que ven la mano de Dios en todo, que creen que Dios los va a bendecir en todo, que reconocen a Dios en todo, como lo hizo Juan. Juan nunca le atribuyó desde que cambió, desde aquel versículo en que viene Juan y le dice a Jesús, Señor, ¿no quieres que pida que baje un fuego del cielo y que consuma a esos samaritanos? Y que el Señor le dijo, tú no sabes ni qué espíritu eres, Juan. Se recuerda el apodo que les puso, ¿verdad? Hijos del trueno le puso. Pero desde ese entonces, después de ese regaño, Juan entendió y se le fue pegando a Jesús y le fue pegando a Jesús y se le fue pegando hasta que aprendió el carácter de Jesús y aprendió a vivir en amor como Jesús estaba viviendo. Y a ese Juan, hermano, que fue el único que reconoció a Jesús y ha resucitado. Esto nos habla de aquellos que aman a Jesús y que son amados por Jesús y reciben bendiciones especiales de parte de Dios. ¿Sabe una cosa? De esos es que Dios quiere tener en esta casa. Levante su mano derecha y confiese, yo quiero amar a Jesús con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Aleluya.
una hora cabal. Quiero que se ponga de pie. Póngase de pie. Ponte de pie, vamos a ministrar. Hoy tenemos una doble bendición. No solamente es el primer domingo de mes, también es el primer domingo del año. Y hoy vamos a participar en la cena del Señor. Y se recuerda de los 4 elementos que incluía la Pascua y que están incluidos también en la cena del Señor. Y uno de ellos es los panes sin levadura. El acercarnos a la Santa Cena sin pecado. Y que Pablo en 1 Corintios nos habla y nos dice que nos tenemos que examinar a nosotros mismos para que cuando participemos de la Santa Cena comamos no juicio, sino bendición. Y quiero leerles algo muy especial, una figura hermosa que hay ahí en Éxodo capítulo 12. Dicen en el versículo número 13, 14 y 15: y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros, cuando yo hiera la tierra de Egipto. Tú que ya tienes la sangre del Cordero de Dios, déjame decirte, el mal puede ser que pase por donde tú estás, pero no te va a tocar si tienes la sangre del Cordero aplicada en tu vida. Y sigue diciendo, verso 14: y este día os será memorable y lo celebraréis como fiesta al Señor. Lo celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. Cierro con esto. 7 días comeréis panes sin levadura. Además, desde el primer día que quitaréis toda levadura de vuestras casas. Porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el 7º, esa persona será cortada de Israel. ¿Sabe usted que pasaban 7 días sin comer levadura? Pero eso ellos lo hacían cada año. Pero después, cuando vino la iglesia del Señor y empezaron a participar de la Santa Cena, nos habla en el libro de los Hechos, hermano, que dice que ellos venían y ellos participaban de la cena del Señor el primer día de la semana. Y eso nos habla de algo muy hermoso, porque para participar de la Pascua 7 días comían panes sin levadura, pero ahí hasta el siguiente año. Pero en la cena del Señor, como cuando principió la iglesia, lo comían el primer día de cada semana, pero tenían que pasar 7 días sin levadura. Ahí hay una enseñanza preciosa. Nos habla que ellos iban de 7 en 7 días procurando mantenerse libres de pecado. Nosotros ahora lo celebramos el primer domingo de cada mes. Es la forma como lo celebramos en esta iglesia y en muchas iglesias. Pero lo importante es que tenemos que aprender a mantenernos con panes sin levadura. Déjame preguntarte,
¿Estás preparado ya para los cambios que nos trae este año 2014? ¿Qué actitud has tomado cuando te han estado preparando? ¿Qué actitud has tomado cuando han venido los momentos difíciles a tu vida? ¿Has salido huyendo? ¿Has dicho, mejor sigo de lejos a Jesús? ¿Has negado a Cristo? ¿Has llorado amargamente porque te diste cuenta que habías negado a tu Señor? ¿O lo has seguido de cerca? ¿O lo has seguido hasta la cruz? Y has estado cargando tu cruz y tú dices, crucificado estoy juntamente con Cristo. Hoy es día de Santa Cena y ya vimos que la cena, como sustituta de la Pascua, nos anuncia que el Señor te libertó, nos anuncia que el Señor te perdonó tus pecados, nos anuncia que estás protegido por su sangre preciosa, nos anuncia que te debes acercar al Señor sin pecado. Hoy es la primera Santa Cena del año y el Señor te llama a tener intimidad y a tener comunión con Él. ¿Para qué? Para que te prepares para los cambios que el Señor tiene para tu vida, para que te prepares para los planes que Dios tiene para tu vida, y que no te vaya a pasar como le pasó a aquellos discípulos. Mientras meditas un momento, vamos a dejar que nos ministre el Espíritu con este cántico. Por favor, tú mientras tanto, aprovecha la oportunidad para ponerte a cuentas con tu Señor. Aprovecha en este momento la oportunidad para que si hay necesidad de pedir perdón, pidamos perdón. Aprovecha la oportunidad para si hay necesidad de decirle a Jesús, Señor, perdóname por haberme apartado de ti, perdóname por haber caminado lejos de ti, perdóname por haberte negado, perdóname por haber huido, perdóname por tener planes de irme lejos de tu presencia. Aproveche este momento para ponerse a cuentas con el Señor, para que cuando ya se distribuya la Santa Cena, usted esté listo para comer bendición. Y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Continúe con sus ojos cerrados. Si hay alguien que necesita que se llegue a orar por él, todos mantengan sus ojos cerrados, nadie los abra. Por favor, solo levante su mano ahí donde está, solo para que los hermanos que tienen el privilegio hoy de poder orar puedan llegar a orar por usted. Si usted necesita que lo ayuden en oración, levante su mano. Aquí hay una mano levantada, aquí hay otra mano levantada. ¿Quién más necesita? Ahí hay otra mano levantada, atrás hay otra. ¿Quién más necesita? Nosotros no estamos juzgando a nadie. Lejos esté de nuestro corazón juzgar a alguien. Aquí de este lado hay otra mano levantada. Lo único que queremos es
que nos podamos acercar en gracia en esta mañana a la mesa del Señor. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Levanta tus manos y dile: lávame, Señor, lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Oh, lávame, lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Muy bien. Ahora que todos nosotros hemos puesto nuestras vidas delante del Señor, que nos hemos puesto a cuentas con Él y que estamos preparados para poder participar de su Santa Cena, vamos a orar en este momento por los elementos de la Cena del Señor. La Gran Comisión, un programa donde encontrarás la poderosa palabra de Dios. Puede levantar su mano y diga: yo tengo el privilegio de tener el ADN del Señor. La Gran Comisión es un programa para edificación, restauración y salvación. La Gran Comisión es presentado por Iglesia Cristiana Genezaret.